Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera disculpar a nuestro alcalde, Jesús Viña, al que le ha sido imposible acompañarnos hoy por tener que acudir a un compromiso que había adquirido antes de concertar la fecha de este evento. Por tanto, seré yo hoy, como teniente de alcalde y nombrado para la ocasión como alcalde occidental, quien presidirá este acto. Quiero dar la bienvenida y agradecer la asistencia a todos los presentes, también familiares y amigos de nuestro homenajeado, y en especial a Raúl Gálvez, que nos acompaña aquí en la mesa, presidente del Patronato de Estudios Alameños, que son, junto con el Ayuntamiento, coorganizadores de este homenaje. También Andrés García Maldonado, hijo predilecto de Alhama y presidente de honor del Patronato de Estudios Alameños, que será el coordinador del acto. Dar también la bienvenida a los reputados periodistas, compañeros y amigos de nuestro homenajeado, que hoy nos acompañan y que intervendrán a lo largo del homenaje. Son Kiko Chirino, Alejandro Víctor García Martínez, Manuel Gómez Cardeña, Juan de Dios Mellado Morales y Francisco Romacho Ruz. Así como también dar la bienvenida a las personas que nos acompañan en esta mesa, la portavoz del Grupo Socialista aquí en el Ayuntamiento de Alhama, el alcalde de Játar, presidenta de Mancomunidad y nuestra teniente de alcalde, Matilde Molina, así como al resto de compañeros del Patronato de Estudios Alameños. Y, como no, dar la bienvenida y un afectuoso saludo a Carmen, la mujer de Antonio, y Carmen también, su hija. Este acto de homenaje que celebramos hoy es en honor de nuestro querido e ilustre paisano Antonio Ramos Espejo, hijo predilecto de nuestra ciudad y figura de gran relevancia en el ámbito periodístico, tanto andaluz como nacional. Los ponentes que hoy nos acompañan nos hablarán sobre su figura, vida y prolífica obra de nuestro homenajeado. A continuación, le cedo la palabra al presidente del Patronato de Estudios Alameños, Raúl Gálvez Morales. Muchísimas gracias. Buenas tardes ya. Señor alcalde accidental y concejal delegado del Ayuntamiento de Alhama de Granada, concejal delegado en Cultura, señora teniente de alcalde de Alhama, señora vicepresidenta del Patronato y presidente de honor, querido Andrés, señora concejala y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alhama de Granada, señora resto de miembros de la corporación, señora presidenta de la Mancomunidad, señor alcalde de Játar, amigo y compañero de Antonio, esposa, hija de Antonio, muy buenas tardes a todos. El estar presidiendo este acto en recuerdo a Antonio Ramos, la verdad que para mí es todo un honor. Y lo es porque el Patronato de Estudios Alameños, además de ser una asociación que defiende, estudia, divulga y promociona la cultura, la historia, el patrimonio, también se ha dedicado a lo largo de su historia a reconocer a tantos personajes ilustres de este pueblo, allá desde la Edad Media, ¿no?, hasta ahora. Pero me vaya a permitir que destaque sobremanera el acto que hemos tenido a bien organizar desde el Patronato de Estudios Alameños, junto con el Ayuntamiento de Alhama de Granada, siempre dispuesto y con muy buena acogida en memoria de nuestro querido Antonio Ramos, no solo por ser hijo predilecto y medalla de oro, como bien ha dicho concejal de Cultura de Alhama de Granada, por sobrados motivos, no solo por ser un alameño distinguido con la medalla de Andalucía, no solo por ser periodista, profesor, autor de numerosas publicaciones y libros que jamás serán borrados de la memoria, porque han quedado ahí escritos para siempre, no solo por la defensa en tiempos inciertos de nuestra tierra de Andalucía, y no solo por el recuerdo que deja a sus compañeros, amigos, familia y especialmente a su hija y a su esposa. Yo creo que también, además de eso, hay dos aspectos que quiero destacar y por el cual este acto se hace especial. Uno, creo que Antonio viene a ser uno de los alameños ilustres que ha tenido Alhama de Granada y creo que estamos de acuerdo todos en que nos sentimos privilegiados de poder coincidir con él en su tiempo y más aún sus compañeros, su familia, aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar con él, creo que se deben de sentir, y así también me siento yo como presidente del patronato, de pertenecer a una época en la que Antonio estuvo y marcó sin duda un estilo y una trayectoria muy singular.
Pero el segundo, que también quiero destacar, aspecto por el cual se hace especial este acto, dentro de su talento, por supuesto, creo que hizo especial a Antonio y el reconocimiento y la trayectoria que ha tenido es su humildad. Una humildad que siempre ha estado a disposición de todas las personas que han requerido de él. Una humildad que seguro hoy, si estuviese aquí, estaría reflejada en esa sonrisa que él siempre le alegraba al ver cuando viese aquí a sus compañeros y sin duda a su familia, a su hija, a su mujer. Creo que esa humildad que siempre la ha tenido por bandera ha hecho que esta tierra también reciba frutos de todo su trabajo. Por eso hace especial este acto para el Patronato de Estudios Alameños, y lo hace porque él siempre puso en colaboración de esta entidad y cuanto todo lo relacionado con Alhama, su colaboración. Y quiero recordar que en el patronato él tuvo la inquietud inicial en aquella primera época de crear una asociación cultural junto con el presidente de honor de esta entidad, con Andrés García Maldonado, y fue uno de las semillas y el germen de esta asociación que ya cumple en sus dos etapas más de 50 años. Pero es que además ha colaborado en varias publicaciones con el patronato en diferentes anuarios. Ha sido premio Mejor Alameño del Año en el año 1997 y, como recordaba hace apenas unos meses, fue invitado de honor de la velada Ciudad de los Romances que organiza esta entidad. Esa es la razón especial por la que este patronato quería rendirle este acto, y precisamente en diciembre, cuando, ahora recuerdo, el pasado día 27 de febrero, víspera del Día Histórico de Alhama, cuando entregábamos los premios Alhama, anunciaba, desde luego, primero mis palabras de pesar por la pérdida de Antonio, pero también un acto en recuerdo a él. Y digo en diciembre porque es cuando ahora él, el próximo día 22 de diciembre, cumpliría 80 años. Y el destino quiso que el día 25 él se marchara, pero lo hizo en una fecha, curioso destino, entre el carnaval, que como decía Bernabé Llompart, es el periodismo cantado, y el Día de Andalucía. Un Día de Andalucía y una Andalucía por cuya pervivencia tanto luchó. Este patronato le debía este reconocimiento, pero también pienso que Antonio ha tenido a bien el poder crear un estilo, como decía al principio, único. Por eso, desde el patronato, el cual se encarga de promocionar, difundir todo lo relacionado con la cultura, Antonio, desde luego, nos ha dejado su obra, sus libros, su trabajo, toda una trayectoria. Pienso que la memoria no solamente va a quedar en esa placa que acabamos de descubrir, en este acto, que a continuación van a exponer sus compañeros, su trayectoria y su labor, sino que creo que hay que mantener viva la figura de Antonio por todo lo expuesto, entre otras cosas porque es un alameño ilustre de nuestro tiempo. Para eso se va a encargar el patronato. Me vaya a permitir que anuncie que el patronato va a organizar un certamen periodístico con su nombre para mantener vivo esa singularidad y esos trabajos y esa trayectoria que siempre Antonio nos mostró. Por último, quiero darle las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Alhama de Granada, tener bien la organización de este acto, que sin duda sin ellos no sería posible. Agradecer a todos los miembros del patronato que colaboráis y nos apoyáis para desarrollar también todo este tipo de actos. Por supuesto, a su coordinador y presidente de honor, Andrés García Maldonado, que también ha llevado el desarrollo preparativo de ello. A todos los compañeros que hoy han tenido a bien estar aquí con nosotros para hablarnos de nuestro querido Antonio. Por supuesto, a su esposa, hija y familiares aquí presentes para tener también a bien que sea hoy el día en el que le rindamos este acto en memoria. Y también quiero agradecer, como no, a Gerardo y a Lina por haber cedido su espacio para esa placa, la Comunicación, y Antonio Arenas, que siempre también detrás de bambalinas está ayudándonos en el patronato a hacerlo todo posible.
Sin más, agradeceros también a todos la asistencia y a continuación le doy paso al presidente de honor y coordinador del acto, don Andrés García Maldonado. Señor alcalde, alcalde accidental, presidente del patronato, vicepresidenta, primera teniente alcaldesa, presidenta de la comunidad de municipios, alcalde de Jata, portavoz del PSOE, y Iván y Paula, sus dos nietos. Sinceramente no sé lo que decir, y lo digo de verdad. Durante estos días, y sobre todo esta noche, pensando en dónde debía yo de intervenir, porque, primero, hay personas que lo van a hacer en los campos, que él dominó, y es una figura a nivel nacional, que sabe muchísimo más, aunque yo también me haya introducido en ello. Y segundo, porque este acto me está pareciendo, y le pido perdón a las dos Cármenes, un acto agridulce. Así. Agridulce porque, desgraciadamente, lo hace necesario, como se ha expuesto en la desaparición de Antonio, su marcha. Pero dulce porque nos ha llevado y nos lleva al reconocimiento de una figura que tiene, como dice la placa, el hecho y el valor histórico de reconocer al innovador del periodismo andaluz a nivel nacional, lo cual no es poco. Todos van a hablar de él y veréis todos la diferencia de actividades, la profundización en las mismas, los logros conseguidos, algo es verdaderamente extraordinario. Y eso, lo queramos o no, nos hace felices. Y ahí está lo dulce, con la pena que antes hablaba. Yo tuve la suerte de ser amigo de Antonio desde muy joven, a pesar de la diferencia de edad que teníamos. Y concretamente porque yo era amigo de su hermano Miguel, nosotros siempre le decimos cariñosamente Michel, amigos de entonces y para siempre. Con Antonio, lo que sí quiero destacar, porque es un orgullo para mí, es las relaciones que tuvimos y el hecho fundamental de por qué fue periodista. No era ese su camino. Empezamos primero a hacer una obra de teatro. Yo era el autor entonces y Antonio era el director y el protagonista. Os puedo asegurar que tenía una calidad artística. Puede que haya aquí alguien que lo recuerde, de las varias obras que estrenamos, tanto en el Carmen como en el mismo cine, la calidad que tenía como director para montar la obra, que yo no sé si el texto era válido o lo hacía él válido. Estamos hablando, yo tenía 18 años, y cómo lo llevaba a cabo tan extraordinariamente, que además era su protagonista. Después montamos con la ilusión de que aquello durase el primer certamen, no era propiamente dicho certamen, sino el primer encuentro poético-artístico, que consistía en presentar un poema y un pintor hacía su interpretación. Y resultó un éxito porque Málaga, que ha sido siempre muy pintora, lo sigue siendo. Aquí hay quien lo sabe muy bien, tiene muchísimos pintores y muy buenos. Los teníamos casi todos comparados por medio del periódico, querido Juan de Dios, aquellas entrevistas que te pedíamos que nos publicara porque era mi redactor jefe. Y hacíamos aquella exposición
artístico-poética que resultaba un éxito, pero cambió Alhama de alcalde y el que llegaba no estaba por la poesía ni mucho menos. Después ya llegó el tiempo de que se fue para Málaga, yo también decidido a ver dónde emprendía su futuro, que si mal no recuerdo, y lo tengo muy claro, era la enseñanza, para la cual ya tenía una cultura, una preparación y le gustaba. Y quería empezar a hacer los estudios correspondientes, ya último, en Málaga. Pero yo antes, en una revista que bien conoce, por ejemplo, Juan Cabeza, se llamaba La Comarca, en el año 66, hicimos 4 números, un año, porque era trimestral, un año duró. Bueno, pues esa revista utilizábamos el programa de fiesta y todo eso, y publicábamos, como Antonio Arena también ha recordado muchas veces, distintos artículos. Y entre esos artículos, la primera vez que publicó uno que se llamaba Alhama desde lejos y a solas, fue Antonio. Y sin lugar a dudas, fue el mejor artículo de aquella revista. Luego nosotros en nuestro anuario lo hemos vuelto a publicar varias veces. De ahí, como digo, pasamos a Málaga. Y estando yo ya en Sol de España, resulta que el director, entonces Cándido Calvo, había decidido que había que potenciar el periódico en Torremolinos y sobre todo La Noche de Torremolinos, y que necesitaba un redactor. Y José Luis de Mena, que también me apoyó, y yo fuimos al director y le dijimos que conocíamos una persona que escribía muy bien, pero que primero la teníamos que convencer para que fuese a la reunión y viese al director. Cándido Calvo fue un gran periodista, una excelente persona, y lo llevó todo estupendamente. Antonio decía que no, en principio, que él no quería el periodismo, no le atraía, como total, hasta que lo convencimos. Fue verlo, Cándido Calvo, y hablar con él, que estuvieron lo menos 2 horas o 3, en la redacción aquella que teníamos en calle Liborio García, 1-9, y estuvo al menos, ya digo, 2 horas hablando con él, y dijo, mañana empieza a hacer la página de Torremolinos. Y entonces Antonio hacía la página de Torremolinos, que con tal calidad, de La Noche además de Torremolinos, Antonio de La Noche de Torremolinos, cuando Torremolinos estaba en todo su apogeo. Y entonces vio el director la calidad de la página, que le dio, y aquí hay periodistas que saben de eso bastante más que yo y que todos nosotros, le dio la última página entera para él. Y entonces Sol de España empezó a salir con esa página, y en Torremolinos era tal la aceptación que fue un éxito. Pero no solo se quedó ahí Antonio, alquiló un apartamento, y yo solía irme muchos sábados, porque entonces los lunes no salía prensa y era el día que descansaba la prensa. O sea que se consiguió, Antonio, que se consiguió en 1926 y nos la quitaron cuando llegó la democracia. ¿Qué pasó? Que los domingos le dio por hacer un reportaje cada domingo a un pueblo de Málaga, pero un reportaje que al menos ocupaba 2 páginas. Eran de tal calidad y tan excelente que esperaba la gente. El domingo se notaba la diferencia de venta de periódicos, precisamente cuando nos dimos cuenta por el reportaje que hacía sobre un pueblo concreto de la provincia de Málaga. Y Alhama, aunque no era de la provincia de Málaga, también lo metió.
nunca lo olvidaré, Alhama la suspirada. O sea, fue un magnífico artículo. Aquello, creo, y vosotros lo analizaréis mejor que yo, creo que pudo ser el éxito, la trascendencia de aquellos artículos, la misma página, pero la misma página era más informativa, más alegre, más... No, yo creo que fueron precisamente esos artículos de cada pueblo los que Antonio fue afirmándose en su vocación de periodista, hasta que ya llegó un momento en que quiso ampliar el campo de su actividad, y fue cuando se marchó a Italia y allí encontró a Melchor Saiz Pardo, y esa historia ya la tendrá que contar otro. Yo lo que sí estoy haciendo es el Antonio Ramos de Alhama, porque tiene muchísimas cosas que en este pueblo no se saben y deben de saberse, de entrega y de lucha por Alhama, y hacer las cosas siempre que ha podido, y jamás en un libro, en un texto suyo, algo cuando he habido que poner el lugar de nacimiento, fecha, todo, es que ni lo ha dudado, nunca, como otros autores han hecho. Por eso, hoy tenemos la suerte de tener a las personas que van a ir interviniendo a continuación, que es un homenaje de todo el periodismo de Andalucía. Me han llamado, nos han llamado, digo, me han llamado a mí, han llamado al mismo ayuntamiento, han llamado al presidente del patronato, nos han llamado queriendo intervenir, pero lógicamente no podía ser ya una vez que estaba cerrado, porque se alargaría esto y sería interminable. Yo ya me he alargado demasiado, a pesar de lo prometido. Entonces, comenzamos en concreto las intervenciones de nuestros ilustres periodistas, amigos. De todos ellos se puede decir casi lo mismo: excelentes personas, con una gran formación, con una preocupación precisamente por Andalucía y por sus provincias, varios de ellos directores de periódicos, sobre todo del periódico Córdoba, del periódico Jaén, del periódico Correo de Andalucía, donde más hay de nuestros invitados relacionados, pero sobre todo con un afecto y una amistad hacia Antonio realmente increíble, y eso las Cármenes lo saben muy bien. En primer lugar, han querido, y creo que hace muy buena idea, porque compartieron tanto juntos, que la primera intervención que tenemos es la de Alejandro Víctor García Martínez y Francisco Ramacho Ruiz. De Alejandro, decir que nació al pie de la Alhambra, dicen que es la mejor calle de Europa, que es la carrera del Darro. En el año del Nevazo, no lo sé si lo sabrá, es mejor que yo, que cayó en el 57, periodista, dramaturgo, narrador, compaginando teatro con periodismo. También empezamos en Patria, que tenía también una última página preciosa, como recordaremos, pero en definitiva una persona que todos leemos sus artículos de una altura y un nivel realmente excepcional. De Francis Romacho, hay que decir que consideraba a Antonio como el mismo Álvaro Romero Bernal, en el sentido de que Antonio era un padrino de tantas generaciones de periodistas ya en la universidad. Él, en este caso, Francis,
licenciado en Alta Dirección de Empresas, fue profesor en Sevilla, donde ejerció también como programador y productor ejecutivo de programas en televisión como España en Directo. Fue director del diario Jaén y de Canal Sur Radio, y otra persona que con Antonio realmente eran, si hay algo que pueda definir sin molestar, un hermano más, y a veces como más que un hermano. Y esto no es decir que Antonio tuviese malos hermanos, porque todos los que tiene, tuvo, son y fueron realmente excelentes. Entonces, con ustedes intervienen Alejandro Víctor García Martínez y Francisco Romacho Ruiz. A ver, le doy al micro, ¿no? Eso que se supone que yo soy del audiovisual. ¿Esto dónde es? Gracias, gracias. Bueno, autoridades, perdonadme que no me haya quedado con todos los cargos y bondades de vuestros servicios públicos, pero encantado de estar aquí. Buenos días. Carmen, Carmelilla. Joder. Mira que me lo había propuesto. En fin, hemos compartido tantas cosas. Decía que durante unos años, un sueño que se llamó Diario de Granada, pues, hostia, perdóname, pero no. Lo voy a conseguir. No. Lo voy a conseguir. Este señor y yo y un tal Martín Morales compartíamos una página que se llamaba El Patio de los Leones, y Antonio en que estábamos todos los días en el juzgado. Por una razón o por otra acabábamos todos los días en Plaza Nueva allí, por unas demandas, por declaraciones, por historia, y a Antonio se le ocurrió una frase maravillosa que era decir que aquella página estaba en libertad provisional. Se la pasó mucho tiempo, es reivindicable también la memoria del gran Paco Martín Morales, al que Antonio quiso tanto en su vida. ¿Qué queréis que os diga de Antonio? Pues yo, con 18 añitos recién cumplidos, en el año 74, todavía no se había muerto Franco, hice prácticas en un periódico que se llamaba Patria, diario local del movimiento. Y a partir de ahí, los años siguieron haciendo que el cambio político que se estaba operando en el país me llevara de una manera absolutamente inesperada a hacer información política y a encontrarme con un reportero que era para muchos y para la gran mayoría de los periodistas, no solo granadinos, sino andaluces, yo diría que gran parte del país, un auténtico mito, que era Antonio Ramos Espejo. Mito como reportero. El reporterismo, una forma de hacer periodismo que él admiraba de Manuel Eguineche, a quien citaba mucho, pero yo creo que él incluso llega a superar, fue para él la gran devoción de aquellos primeros años profesionales. Un reporterismo muy valiente, además, porque era un reporterismo de denuncia permanente, de aquello de las caras de Belmez. Él siempre estaba allí donde había que desmontar, seguramente un pufo, una mentira, un engaño, en ese periodismo que en aquella época significaba un ejercicio absolutamente libre de la verdad, o de la búsqueda de la verdad al menos. Y Antonio Ramos Espejo era el líder de aquel grupo de periodistas que en Granada empezábamos a sentir la fuerza de la libertad a través de la palabra escrita. Recuerdo que en una manifestación represaliada de manera muy dura por la policía, Antonio escribió una crónica bastante valiente que le costó un consejo de guerra. Es decir, que no estamos hablando de pequeñas roces relacionados con el mundo de la comunicación, estamos hablando de una valentía profesional y política en defensa de una cosa que entonces era una palabra tan hermosa que, por cierto, ahora convendría volver a reiterar y repetir constantemente, que era la libertad. Así que en esa etapa de su vida, Antonio también hizo una cosa que yo suelo reivindicar mucho, porque lideró un proceso periodístico y, por qué no decirlo, político, cuando los medios estaban mucho y menos amordazados por sus dueños, como lamentablemente está ocurriendo ahora, menos Ideal de Kiko, que no, Ideal no. Lideró un proyecto, toda una rebelión del periodismo a favor de una cosa. Estamos muy cerca del 4 de diciembre, faltan un par de días,
que a él lo convirtió en el gran líder del movimiento periodístico de la autonomía. El 4 de diciembre es la fecha de referencia inicial, luego acabó en el referéndum del 28 de febrero, y Antonio Ramos fue la persona que lideró ese proyecto de la Andalucía Occidental, pero no el Andalucía Occidental en el sentido solo geográfico, sino que consiguió lo que para mí es muchísimo más importante. Conseguir, en aquella época, la UCD de Antonio Jiménez Blanco y algunos políticos locales insinuaba o dejaba caer la posibilidad de una Andalucía Oriental, es decir, de generar una autonomía doble, una autonomía del oeste y una autonomía del este. Incluso llegaron a presentar en alguna parte una bandera con un sol del oriente. Antonio, si de una manera tan decidida, tan valiente, escribiendo y generando en todos y cada uno de nosotros una sensación de unidad, consiguió que ese movimiento desapareciera. Y fue su valentía y fue su forma de escribir y su forma de conectar con el periodismo de la otra parte de Andalucía, con el periodismo de Occidente, con el periodismo sevillano, la que le dio valor global a nuestra autonomía. Esa reflexión la suelo hacer muy a menudo porque la gente no suele recordar de él el importantísimo papel que jugó en aquellos tiempos. Tengo que decir, porque si no lo digo reviento, que nuestra relación fue profesional, pero también fue personal, muy personal, hasta el punto de que en un cortijo que todavía está por ahí, que era de mi madre, y fuimos a pasar un fin de semana, una señora que se llama Carmela, Mercedes, que está por ahí, yo y mis hermanos, pues esta pareja de Antonio, que para descansar, se fueron a dar una vuelta por ahí entre los almendros. Y tardaban mucho. Y esta gente, lo que tarda, güey, echar a andar, se están pegando. Y cuando volvió, se me pone Antonio muy serio, se me acerca y dice, tengo que hablar contigo. Digo, dime, dice, que me voy a casar. Digo, hombre, pues enhorabuena. Así empezó todo aquí. En fin, voy a terminar porque si no voy a volver a... Decía Stefan Zweig, a propósito de Rilke, que después de pasar 20 y tantos minutos con él, media hora con él, era imposible de cualquier grosería. Bueno, yo tengo que decir que después de pasar toda la vida con Antonio, estoy absolutamente decidido a que el resto de mi vida le voy a emplear en reivindicar su nombre y su memoria. Y tengo que decir que leí recientemente una novela en la que una madre muy lectora y buena profesora le recomendaba a sus hijas alemanas que en tiempos de duda les recomendaba siempre a Goethe. Pues yo les digo hoy que en tiempos de turbación como estos y contra el olvido, siempre Antonio Ramos. Muchas gracias. Bien, buenos días, mi turno. Yo lo primero que quiero es dar las gracias por invitarme a este acto. Se podían haber elegido a otros compañeros que acompañaron a lo largo de su carrera a Antonio Ramos, muchos son ellos y ellas, y sin embargo he tenido la fortuna de que me han designado a mí para que haga una memoria, pinte, dibuje, abocete un recuerdo del Antonio que yo conocí. Francis ya ha dado algunas claves, que era la relación de amistad, era prácticamente inseparable de la relación profesional. Yo a Antonio lo conocía en ideal. Es decir, que primero yo no estudié periodismo, sino que fue todavía más meritorio la mediación de Antonio, porque gracias a él me hice periodista. Yo todavía era un estudiante de filosofía que no sabía por dónde iba a tirar, y sin embargo en aquel año mágico de 1982 ocurrieron dos cosas. Una, que se despertó en mí una vocación y una decisión, y por otro lado que apareció Diario de Granada, que fue el periódico donde me acogieron. Yo antes había hecho mis pinitos como crítico teatral en Patria, y en otra cosa insólita que había hecho, pues yo he hecho cosas muy insólitas en el periodismo.
Afortunadamente luego más o menos me he ido yendo por el buen camino, pero también en Ideal fui guionista de unas de las primeras tiras de cómics que se publicaron en 1977, que dibujaba Jesús Conde. Y cuando ya paso me pongo los pantalones largos y me hago un hombre en el periodismo en 1982, recuerdo también otras de esas ocupaciones insólitas en las que uno va creciendo, ¿no? Recuerdo un verano en la redacción de Diario Granada, nosotros publicábamos una sección del horóscopo que recibíamos en un sobre que le hacía alguien de Madrid, no sé quién, pero se recibía y se colocaba diaria. Y debió de haber algún problema porque se dejaron de recibir, y entonces Antonio me llamó al despacho y me dijo: tú tienes que hacer el horóscopo. Yo no me sabía los signos del zodiaco y todavía soy incapaz de repetirlo en el orden canónico. Pero yo, que en aquel momento tenía ínfulas literarias, yo pensé, digo, si a mí se me ocurre una novela acerca de un personaje que escribe horóscopos, digo, me preguntaba yo mismo, ¿tú dejarías esa maravillosa trama y porque no sabes los signos del zodiaco? Y evidentemente me contesté yo a mí mismo, no, yo haría una novela y por lo tanto sobre el horóscopo, y por lo tanto a partir de ahora voy a hacer el horóscopo diario. Y fue una de las dedicaciones más felices de mi vida, porque me veía rodeado allí por la mañana, que es cuando las escribía, yo me las inventaba, de chicos que estaban en práctica y que venían todos, y bueno, es que me quitaban los folios de la máquina para ver qué es lo que le había puesto respecto a ellos, ¿no? Y esa característica, esa manera de entrar en una redacción y que no solamente estaba aprendiendo el oficio de periodista, sino que estaba aprendiendo muchísimos otros oficios que, digamos, paraperiodísticos, relacionados con el periodismo, pero que no eran estrictamente la redacción de noticias. El espejo que tenía yo enfrente era Antonio. Antonio escribía libros. Antonio hacía reportajes de todas las dimensiones, escribía en Triunfo. Antonio era un héroe para todos los que llegamos allí en esa etapa. Y así fue como yo me hice periodista, es decir, siempre se lo deberé a Antonio, pero de una manera total, absoluta. Pero más allá del aprendizaje de lo que es ponerse en una máquina y escribir un artículo y distinguir un género de otro, Antonio me transmitió primero la pasión del reporterismo y la pasión por la entrevista, que son los géneros que yo he tratado más asiduamente. Pero dio un paso más allá. Antonio nos enseñó que escribir en un periódico es, en cada ocasión, una especie de examen moral con uno mismo. En cada crónica, en cada suelto, en cada reportaje, tenía que haber un fondo inalienable de compromiso con los valores sobre los que se funda la profesión. Y no me refiero a la objetividad. La objetividad, al fin y al cabo, no existe. Los periodistas somos sujetos y, por lo tanto, todo lo que escribimos es subjetivo. Es decir, está marcado por una forma de ver el mundo que no es estrictamente canónica. Es decir, es la que nosotros imaginamos que es, pero no puede serla. No puede ser, como digo, objetiva, pero sí debe ser honesta, veraz, franca, equilibrada y responsable. Antonio nos transmitió que debemos entender la información más como un servicio a los lectores
que a las empresas editoras, más a las causas nobles y prioritarias de la sociedad que al enaltecimiento de la vacuidad. Antonio nos descubrió también qué era Andalucía, cómo vivían nuestros paisanos, cuáles eran sus afanes, de dónde procedía su cultura ancestral, y nos ayudó a identificar la esperanza legítima y el agobio mortal que movían a lo que ahora, a los habitantes de lo que ahora llamamos la España vaciada. Hay un reportaje que escribió Antonio que a mí me ha llamado, que a mí se me ha quedado en la memoria, porque era profundo y a la vez minimalista. Él estaba yendo de un sitio a otro a hacer un reportaje, me parece que por Jaén, un camino de la España rural, y llegaron a un pueblo en el que prácticamente no vivía nadie, y entonces empezaron a aparecer vecinos y prácticamente que lo querían sacar a hombros en cuanto lo vieron llegar. Y es que la habían confundido, ya al final la habían confundido con el hombre de la luz. Dice, ¿usted es el hombre de la luz? Era un pueblo que llevaba sumido en la oscuridad muchísimos años y estaban esperando al tío de Sevillana para que por fin le colgara los cables y le diera la luz. Entonces, cuando vieron llegar a dos desconocidos con sus maletas y sus atributos, dije, ahí está el tío de la luz. Y entonces salieron todos felicísimos a recibirlo. Y dice, ya por fin ha venido. Bueno, pues aquella anécdota de la confusión de Antonio Ramos con el tío de la luz, él hizo un reportaje maravilloso que yo creo que es la sustancia de ese tipo de periodismo, de ese tipo de trabajo reporteril que él hacía y que firmaba de una manera genial. Cuando yo llegué en 1982 a la redacción de Diario de Granada, Antonio ejercía un papel que iba mucho más allá del organizativo. Era una de las memorias o la gran memoria de la redacción. Una de las personas a las que recurríamos todos para disipar dudas, aclarar fechas, nombres y reputaciones. La memoria en una redacción era entonces básica y humana. Era un principio formativo y ético. Y aunque Antonio Ramos ya no está con nosotros, desde mi punto de vista, su influencia me llega todavía al alma. Vamos, cuando leo un periódico, cuando trato de escribir para un diario, cuando tengo que hacer alguna idea, todavía permanece esa modulación moral y ética que él nos transmitió y que me parece, más allá del aprendizaje puro de la escritura, lo más importante de su escuela. Ahora es más dudoso que sea así. Ahora en las redacciones se picotea de esa memoria común falsificada que contienen los buscadores de Internet, una memoria que es corta e incierta, muchas veces incapaz de rebuscar ni de adentrarse más allá de los límites que fijan los algoritmos. Estamos pensando en tweets, estamos pensando en frases cortas, pero aquel tipo de periodismo profundo que se desarrollaba con folios y folios, ya hay pocos sitios donde uno lo pueda expresar, aunque quisiera. La memoria, por tanto, que representa Antonio, que hoy representa Antonio, no era individual, sino una memoria compartida, hecha con los demás, debatida y comprobada, y también asumida y por eso viva. Una memoria que no pertenece a un solo sujeto, sino a una comunidad aliada por convicciones comunes. Cada uno de los que trabajamos con Antonio nos llevamos consigo una parte de su formación y su memoria. Una memoria que al ser compartida está libre de cualquier contagio individual, de cualquier accidente y de cualquier olvido. Y quiero también referirme a dos cosas muy importantes de mi paso
por Diario de Granada y por mi primer contacto con Antonio, que fue la creación del primer suplemento cultural que un periódico publicó en Andalucía. Sabíamos de las páginas culturales de informaciones que leíamos en su época y después las páginas culturales del país, pero el primero periódico andaluz que publicó unas páginas culturales fue Diario de Granada, y gracias al interés de Antonio. Y además fue un hecho milagroso, porque se publicaron 137, 130 y tantos números, y ningún colaborador cobró. Pero eso no solo lo cobró, es que ni lo planteó. Es decir, eso da idea de que aquel compromiso moral en aquella etapa de desarrollo de la democracia, el esfuerzo se hacía sin más objetivo que llegar a la meta y conseguirlo. Seguramente todo esto ya se puedan ver como cosas anticuadas, pasadas de moda, que no guardan relación ninguna con el periodismo de hoy. Pero yo, ¿qué quieres que le diga? Después de haber culminado mi carrera trabajando en los periódicos, no sé si seguiré haciendo alguna colaboración, pero yo espero jubilarme el año que viene. Sigo pensando en la que Antonio nos infundió una cultura sobre lo que es el hecho informativo tan profunda que se nos adhirió profundamente al alma, y ahí sigue diciéndonos, cuando tenemos dudas, por dónde debemos de tirar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por este acto en memoria de Antonio, lo que nos corresponde a nosotros. Yo, como bien ha dicho Andrés y como saben mis colegas, no me gusta participar mucho en actos públicos, sobre todo en los últimos años, cuando por fin dejé de estar en la primera fila, y hace ya 20 y tantos años que dejé el ejercicio del periodismo y me dediqué al tema del cine y la televisión. Por eso, en esta intervención, sabiendo que mis compañeros iban a ahondar en toda la línea de trabajo de Antonio, del periodismo, de la literatura, de su militancia activa por Andalucía y por las libertades, yo quería hacer más hincapié en lo que ha sido la relación mía con Antonio, una relación que más allá de la profesional, que hemos tenido muchísimos años, y más allá de la familiar, que tenemos también muchísimos años, se centra más en una relación de amistad, que se ha ido cimentando, fortaleciendo al cabo de los años que hemos estado juntos y que al final ha culminado en el último día de su vida, ¿no? Yo a Antonio lo conozco en el año 74, cuando llego a Ideal, pero solo lo conozco, porque yo inmediatamente llego a Granada y me voy a Almería, a la delegación que se monta allí. Es cuando Melchor Saiz Pardo me rescata de Almería y me lleva a Granada, porque allí me habían montado una campaña a la extrema derecha y en la casa decían que me tenían que echar, y entonces Melchor me llegó a esconderme a Granada, esa es la verdad. Es cuando yo aterrizo en la redacción y me encuentro con Antonio. Los restos así más raros de que había en aquella redacción, por llamarlo de alguna manera, vaticinaban que íbamos a chocar en cuanto yo llegara a esa redacción. Venía muy izquierdoso, ¿no? Y Antonio era de izquierda también, pero más templado, y decían, esto va a haber un choque de trenes aquí. Nada más lejos de la realidad. Él estaba allí arrinconado haciendo teletipos, a mí me pusieron a hacer teletipos también, y los dos en la mesa allí como escondidos porque no nos dejaban movernos mucho. Acabábamos
del primer repaso a los temas que llegaban a la redacción, bajábamos a cenar a La Luna, que era un pub que tenía montado uno de Los Ángeles, del grupo de Los Ángeles, no me acuerdo cómo se llamaba él, o íbamos a La Pollinica, que era de un señor de Alhama, que tenía allí un bar cercano, y allí nos comíamos un pepito de ternera, volvíamos a la redacción hasta acabar, y de ahí al Oxford. El Oxford era nuestro punto de referencia de casi todos los periodistas. Eso es lo que descubrí yo en aquellas primeras veces que fui. Y allí conocí a una persona que, no por ella, sino por su género, a la que voy a utilizar un poco para darle un poco de relevancia a personajes tan importantes para él como son las mujeres en la vida de Antonio. Es decir, es un tema que normalmente no se trata, pero yo creo que la mujer ha tenido un papelón en su vida, personalmente. Allí recuerdo que llegamos a tomarnos el gin tonic ya de las 1 a las 2 de la madrugada, y de pronto aparece una chiquita que viene a tomarse una tónica y dice: mira, esta chica es Mercedes, que está estudiando aquí y se va a gastar ahora. Y su novio es un periodista joven que está haciendo la mili en Extremadura, ese que está ahí del pelo blanco. Él adoptaba una actitud como de protector de la novia del amigo, de una persona joven que necesitaba tener una cierta protección, y él se consideraba como un protector. Ahí a mí me empezó un poco a empezar a ver qué importancia podía tener este tipo de relaciones, ¿no? Y efectivamente las fui comprobando a lo largo de todos los días, que cada vez que íbamos a tomar las copas, allí bajaba la chiquilla esta allí a tomársela, y ya fue conociendo a otros, ampliando el rango y la cantidad de personas que iban conociendo a lo largo de nuestro continuo y venir, del cari, de la pataleta, cuando lo comíamos allí. En fin, era un conjunto de relaciones que yo creo que fueron muy determinantes. Pero lo bueno es que acabábamos de esas jornadas de copas, etcétera, y algunas veces nos daban las tantas y entonces nos entraban las ganas de recenar, de irnos de cena. Y entonces decía: nos vamos a mi piso, porque él era el que tenía el piso. Pues nos va el piso sin molestar a nadie, porque, claro, pues yo podía ir a mi casa, pues estaría mejor mi niño durmiendo, mi mujer que había salido de turno del hospital, en fin, cualquier historia de esa. Entonces nos íbamos al piso y decía: ¿pero qué tienes para comer en el piso? Pues decía: bueno, traíme unos huevos y ya está, con eso ya comemos. Llegábamos al piso y efectivamente, muchas veces llegábamos, freíamos unos huevos o lo que hubiera, o un poco de queso que tenía, y con eso calmábamos un poco el apetito. Pero otras veces llegábamos y nos encontrábamos la casa súper limpia, súper ordenada, el frigorífico lleno, la comida, y decía: ¿qué pasa aquí? Y ahí entran otras mujeres, su hermana. Su hermana, de vez en cuando se daban una vueltecita por la casa, ahí está, toda ella, se daban una vueltecita y lo cuidaban como si fuera el niño único que tenían, ¿no? Y gracias a eso nosotros esa noche pues cenábamos un poquito más. Entonces yo creo que es un homenaje a ellas también, porque ellas eran una de las cuidadoras de Antonio. Eso es importantísimo. Antonio se encariñó mucho con mi familia en cuanto ya llegó y nos establecimos, con mi mujer y mi niña. Tenía pasión con mi niña y tal, y toda su idea era: vente a Lama, vámonos a Lama. Todos los fines de semana que podíamos, hombre, es que tenemos que ir a Almería, que tenemos que ir a la abuela, y tal. Bueno, cada vez que podíamos veníamos a Lama. Y así organizábamos de vez en cuando esos asados de jamón, de crudo, eso que hacían a la brasa y tal. O nos íbamos al nacimiento del río Alhama, a lo mejor con Rafael Escuredo y Ana María, que era otra mujer, y Patricia, la hija, y allí se bañaban en ese agua helada. ¿No? Nunca entendí cómo las niñas se metían en ese agua, que daba repelús, ¿no? Y esa fue la oportunidad que tuve de conocer a la mujer casi más importante que podía haber tenido en ese momento, que era su madre, doña Carmen. A mí me encanta, una señora encantadora, la bondad personificada, que además para nosotros era
como caído del cielo, porque claro, con Antonio íbamos siempre de juerga todo lo que podíamos, salíamos y tal. Entonces, con mi niña pequeña, se quedaba la abuela cuidándola, sabíamos que podíamos disfrutar de todo lo que hiciéramos, que la niña no había ningún problema. Y yo creo que esa es una persona para tenerla en cuenta como su figura. Por cierto, una de las más guapas de Alhama, con tu madre, ¿no? Eso, las dos. Las dos. Y luego conocí a otro personaje muy importante, mujer también, que era también importante en su vida, porque lo tenía siempre en la boca. Era cuando veníamos, vamos a ver a la prima Ketty. La prima Ketty era, bueno, no se la quitaba de la boca. No sé si era por los pasteles, por lo que fuera, pero no había manera de quitarse la boca. Y es una persona muy importante también y que merece la pena que lo tengamos en cuenta cada vez que nos acordemos de Antonio. Por aquí está ya, ahí está. Más mujeres de la vida, pues las mujeres de sus amigos y sus compañeros, evidentemente. Pues hay unas que también de las que hablaba mucho y con las que se ha juntado mucho y que se ha mantenido mucha relación, como era Alicia, que en paz descanse, la mujer de Carlos Cano, o Magdalena, la mujer de Paco Martín Morales, que también está por aquí y con la que ha echado muchos veranos allí en la casa de la Alpujarra. Y otra persona que no se le caía, se le caía de la boca era Antonina Rodrigo. Esa era ya más del tema profesional, histórico de contenido, etcétera, que también está por aquí, igual que Magdalena. Él continuamente, cada vez que hacía referencia a algo, era Antonina Rodrigo. Pero claro, llegó, me acuerdo que cuando ya se planteó el tema de hacer el periódico, el Diario de Granada, pues Paco Martín Morales, él y yo estábamos en Ideal, nos planteamos ir al Diario de Granada. Y entonces me vino, porque hay una idea como quería él a esta familia ya, ¿no? Si todavía no conocía a nadie, pero me dijo, no, Manolo, tú no te puedes venir, porque esto es una aventura, y tú tienes a las niñas y al niño, y si esto fracasa, pues te quedas colgado. Y tú espérame, y cuando yo te diga, te vienes. Entonces, me acuerdo el follón que se montó en Ideal cuando se fueron los dos, Melchor, el cabreo que tenía con Paco Martín Morales, porque se iba, no sé cuánto, bueno, aquello fue un drama. Pero bueno, estuve esperando hasta que de pronto pues me llama y me dice que te tienes que venir, que estamos aquí liados, que esto no hay manera. Entonces me fui con ellos de redactor jefe, dejé el Ideal, me pusieron una alfombra roja para que me fuera tranquilamente y ahí seguimos nuestra relación, ya intensificando la relación profesional con todos estos señores que están aquí en la mesa. Y llega, claro, nosotros éramos una familia prácticamente, tal como han ido estos describiendo el desarrollo del Diario de Granada, ¿no? Todas las noches juntos, todo el día juntos, aquello era. Y llegaron las Navidades, por ejemplo, pues las pasábamos juntos. Y una noche vieja, del año 83 al 84, pues íbamos a celebrarla allí en el Oxford, estábamos allí, y mi cuñada se había venido a estar con nosotros y a quedarse con las niñas, tal. Pero bueno, una muchacha que teníamos, una canguro, se pudo quedar con ella y se vino con nosotros al Oxford. Y allí empezó todo. Ahí la amiga, Mercedes, Pili, decían, no, si a Antonio le hemos presentado a mucha gente, y él no quiere saber nada. Pues llegaron, se sentaron en un sofá mientras estábamos en la barra, sin que comerlo ni beberlo, nos dimos cuenta, ya se había liado. Era curioso porque una vez mis suegros habían venido a Granada, y yo tenía allí unos libros de Antonio, y estaba la foto de Antonio, y mi suegra mirando dice, oye, este chico estaría muy bien para mi Carmela. Debió ser como una premonición, porque efectivamente al final fue para su Carmela. Y entonces, claro, entró la penúltima o la antepenúltima mujer de su vida, porque después ya vendría su hija Carmen y después su nieta Paula y su nieto Iván, que han sido un poco los que han cerrado el círculo de lo que es la vida personal de Antonio, que no hay que olvidarla, es la que hace posible esa vida profesional de escritor,
periodistas, maestros de periodistas, profesores, etc. Pues nada, yo eso quería deciros esto, solamente comentaros que después de tantos años juntos, además es curioso porque él decía cuando estábamos en el Diario de Granada, bueno, la empresa ha comprado el Córdoba y no sé qué, no sé cuánto, y dice, yo me voy de director al Córdoba, esto era una carrera que llevamos, dice, aquí va corriendo el escalafón, decía Francis, íbamos de un sitio a otro con el coche, decía, si os doy una leche, corre el escalafón porque me toca a mí. ¿De acuerdo? Decía, no corráis, no corráis. Bueno, lo que voy es, pues la vida quiso que fuera yo el que me fuera director del Diario de Córdoba. Cuando él iba ahí al Correo de Andalucía, también la vida quiso que yo tuviera a saber que me fuera al Correo y él al Córdoba, después vino él al Correo, en fin, siempre juntos, no había manera. Tan siempre juntos, que cuando ya el pobre estaba tan malito, pues nosotros una vez a la semana íbamos a la casa, estábamos con él, echábamos un rato, a veces tenía la sensación de que te entendía, pero que no se podía expresar, etc. Pero venía recordándolo a mi cuñada cuando veníamos en el coche para acá, desde Sevilla. El penúltimo día, el viernes, ¿no? Se murió el sábado, el viernes o algo así, nosotros fuimos, llegamos a la cama, estaba hecha en la cama, no se levantaba ya, y de pronto entro y se sienta en la cama y dice, ¿dónde has estado? Y se echó. Bueno, pues he estado por ahí y lo único que espero es que sea un hasta luego y que ya nos veremos donde sea. Decías, Andrés, que era un día agridulce. Para mí, y cuando se ha acercado el momento de intervenir más todavía, y ahora te entiendo, Francis, es un día de nostalgia, ¿no? Es un día de nostalgia, de melancolía, que son sentimientos muy jodidos, porque es añorar cosas que se han vivido y que no volverán, o momentos que no volverán a repetirse. Pero también, y esa es la parte positiva, la nostalgia es la sensación que nos mantiene vivos y unidos a la vida, ¿no? Es señal de que hemos pasado cosas y que seguimos adelante. Y digo nostalgia porque yo, que acabé en Granada de manera totalmente azarosa y en el periódico en el que empezó pues, la gran labor de reportero de mi maestro Antonio, quise hacer la tesis precisamente para conocer mejor una ciudad que no había vivido en mi infancia. Y digo esto porque la obra de Antonio es un reflejo y un retrato social de una época que todo el mundo que quiera conocerla debe leerla para comprender cómo fueron esos años en Granada y en Andalucía. Y habéis mencionado tantas cosas que yo me resultan totalmente familiares, como si la hubiera vivido, ¿no? Decía, he ido notando algunas conforme hablabais. Tú hablabas del inicio en Sol de España y que él no era periodista. Él siempre parafraseaba a Indro Montanelli para decir que el periodismo era algo que se le apareció en la vida y que una vez que se te aparece te atrapa. Pero hasta tal punto él no era periodista y desconocía los géneros periodísticos, y además lo contaba sin ningún tipo de pudor, que él lo que quería hacer era poeta. Y en aquel momento en Sol de España, he recordado cuando tú has mencionado su inicio como poeta, que como desconocía los géneros, lo que era una crónica, un reportaje, fue a hacer un reportaje a una niña que tenía una dolencia en los huesos, que era muy frágil, y le provocó tanta ternura que lo que le escribió fue una poesía. Entonces, el artículo, en lugar de ser una crónica, un reportaje, fue un poema, La niña de cristal. Esa era la forma que tenía Antonio Ramos. Pero es verdad que en aquella época ya aparecían esos personajes que después se hacen tan recurrentes, el Patiti, allí en Sol de España, y personajes que después vendrán. Ese artículo, por cierto, Alejandrito, se titulaba así: Es usted el hombre de la luz, era el titular. Iba buscando los pueblos que se quedaban vacíos y era una serie sobre los viejos, que solo se quedan los viejos. Iba buscando lo que hoy llamamos de una manera, no sé si más eufemística o más florida, la despoblación. Pues él fue uno de los pioneros de esos reportajes de la despoblación que ahora tanto las administraciones defienden, ¿no? Y allí en Roma, cuando tú dejaste la intervención en Andrés, es verdad que conoce a Melchor, y él conoce a Melchor y se quedaba cuidando a los hijos de Melchor para que saliera Melchor con la mujer. Y ahí surge esa ligazón tan impresionante, que cuando él llega a Ideal y hace, creo que
su principal labor como reportero en Ideal. Después la continúa, pero la base de su obra la hace allí, y no se entendería ni la labor posterior de Melchor sin los reportajes de Antonio Ramos, pero es que no se entendería el Ideal de hoy, que sí, intentamos ser libres, Francis. El Ideal de hoy no se entendería sin aquellos reportajes, que le llamaban reportajes, aunque en realidad eran crónicas, de Antonio Ramos. Y digo no se entenderían porque consiguieron cambiar una línea editorial. Francis mencionaba el andalucismo y esa identidad andaluza que él introdujo en el debate público y de manera activa, incluso militante, ¿no? Y que demuestra el poder transformador que tiene el periodismo y que en aquella época aquellos periodistas lo tuvieron. Pero, insisto, cómo cambiaron la línea editorial de un medio que pertenecía a los medios de Editorial Católica en unos años clave, como fueron la década de los 70. Y siempre me admiró cuando él sale de Ideal, porque me cuenta a mí en la entrevista que mantuvimos para la tesis que lo que le pide a Melchor es ser jefe. Él era reportero y quería tener tareas de responsabilidad, y Melchor le dice: mira, tú sirves para reportero, para tareas de jefe, ¿no? Y posteriormente pues tuvo labores directivas en distintos medios, ¿no? Pero a pesar de todo, el respeto mutuo que se mantuvieron hasta el final Melchor y Antonio Ramos fue tremendo, elogiable. Y el respeto que Antonio Ramos le tuvo a Ideal y que a mí me inoculó cuando yo vine a Ideal, pese a ser un periódico del que había salido, el respeto extremo que le tuvo a Ideal es admirable y poco habitual en la profesión periodística, ¿no? Y el Pasa al Diario de Granada remató las anécdotas. No tenía pensado hablar de ninguna de estas, pero es que ya digo que me ha despertado nostalgia, ¿no? Ese consejo de guerra en el que él dice que se salvó por su cara de niño bueno, que él se ponía el trajecito, se ponía la chaquetita y cuando ya estaba todo perdido se sentía y el juez, pues, ¿cómo te voy a condenar? ¿Cómo te voy a condenar? Con esa cara de niño bueno, que era la misma que utilizó también para entrar en Torremolinos, ¿no? Y a mí, por lo que me habéis pedido que estuviera aquí, y yo lo digo con ese orgullo de ser uno de los niños periodísticos de Antonio Ramos, ahí está Jesús, está también por aquí, ser un niño del periodismo de Antonio Ramos, aunque lo de niño cada vez me cuesta ya más trabajo disimular. Yo agradezco que me habéis sentado en una mesa en la que Francis, escapo bien. Lo de periodista todavía más o menos lo disimulo, ¿no? Y es verdad que digo todavía con orgullo ser niño de Antonio Ramos, aunque me esté haciendo también viejo en esto del periodismo y pertenezca ya a otras generaciones, aunque sea el becario siempre de Rafa Guerrero, que está ahí al fondo y que fue mi primer subdirector en el Correo de Andalucía. Pero lo he recordado porque aquí fue en Alhama un día que vine a entrevistar a Antonio Ramos porque le habían concedido la medalla de Andalucía, cuando él me dijo que quería llegar a viejo con una libretilla en la mano y periodista y reportero hasta el final. Ese mismo día me dio un bloc de notas, lo recuerdo porque lo conservo. Él siempre daba cosas, regalaba libros, libretas, consejos muchos. Y dejó escrita una frase: esta es la libreta del reportero que está por escribir. Y será quizás por la reverencia, por el culto, no sé si por el fetiche, nunca he escrito ni una sola página de esa libreta, porque es una manera de, cada vez que uno ordena cosas en casa y se encuentra con ellas, verla en blanco y saber todo lo que me queda por aprender, pero todo lo que me queda por escribir, porque yo también quiero, como él, llegar a viejo con una libreta en la mano y reportero hasta el final, ¿no? Son muchos los niños de las generaciones que han pasado por ser niños periodísticos de Antonio Ramos. No lo ha contado Alejandro Visto, pero a mí también me confesó en la tesis que convencerte de que llevaras el suplemento literario no fue fácil, no fue fácil, no por tu valía, que lo era. Y ahí nos fue apadrinando a todos. Él fue... Hoy dirían de él, porque utilizan esas palabras vacías, ¿no?, que fue un periodista muy transversal, ¿no? Atravesó por muchas generaciones.
e impartió su magisterio en generaciones distintas. Pero no solo impartió el magisterio en generaciones distintas, sino que él también se nutrió de generaciones distintas. Y eso es lo que le permitió ser, pues como con gran acierto se ha puesto en la placa, un renovador del periodismo. No se leía la primera, le he dado la cortinilla, porque no sé si ponía renovador o innovador. Me da exactamente igual. Fue un renovador del periodismo y fue un innovador del periodismo. Fue las dos cosas, ¿no? Y como me habéis pedido que también recuerde su etapa de profesor, yo estaba en el último año de carrera, formaba parte ya también de la Escuela de Prácticas del Correo de Andalucía, donde él estaba de director, y él impartía en ese curso una optativa, empezaba a dar clases en la facultad, impartía una optativa de periodismo económico. Sí lo quiero decir, porque no te pueden dar la palabra para hablar en nombre de Antonio Ramos y no tener atrevimiento, ¿no? Que relegasen en aquel momento a Antonio Ramos a una optativa de periodismo económico es una muestra de lo alejada que muchas facultades siguen estando de este oficio, donde alguien que escriba, no digo una tesis como fue la mía, sino 2 artículos científicos pagados en una revista sobre la obra de Antonio Ramos, puede tener más protagonismo y llegar más lejos en una facultad que el propio Antonio Ramos, que es el autor de la obra. Pero aunque estuvieran relegados en esa optativa que algunos cogíamos, obviamente para que nos dieran los créditos fáciles, él impartió un magisterio más allá del guión de las clases, que no tenían guión. Y fuera de las clases, que es donde nos íbamos con él, y él nos cobijaba, con esa sonrisa que alguno había hecho alusión a ella, ¿no? Entre pícara y ruborizada, siempre, permanentemente. Nos daba consejos, nos contaba historias. A nosotros que éramos unos ignorantes, yo diría que casi insolentes, porque desconocíamos cuál era la trayectoria que había detrás de aquel reportero. La diferencia quizás es que al menos, y espero que lo hagan las nuevas generaciones, después nos íbamos a documentarnos y a ver qué había detrás y cuál era la obra de Antonio Ramos. Pero para mí una gran diferencia, o lo que aportaba Antonio Ramos profesor, era que amaba el periodismo. Ese periodismo que le había atrapado y que se había cruzado por su vida, él lo amaba, lo respetaba, lo reverenciaba y además contagiaba de ese entusiasmo sobre el periodismo. Y esto es muy relevante porque en la facultad de hoy en día hay muchos profesores que odian el periodismo, que desincentivan a los estudiantes para que ejerzan el periodismo, que les cuentan que esta es una profesión en crisis y que en lugar de ser reportero pues hay que ser influencer, TikTok o cualquier cosa de esta, ¿no? Pues Antonio Ramos, el profesor Antonio Ramos, a nosotros lo que nos animaba era a ser reportero y a ser un reportero como él y a contar esas historias. Y después por la tarde me iba al Correo de Andalucía, donde él era director de aquel periódico, Manolo, recordarás, honorable, que decía Pepe Guzmán, a todo el que llegaba, ojo que llegas a un periódico honorable, y que por seguir diciendo cosas atrevidas, pues los que vinieron después de Antonio Ramos, en parte dilapidaron el honor y la honra. Y lo recuerdo porque entraba siempre por las tardes, a media tarde entraba, cuando estábamos ya cerrando algunas páginas, y sobre todo escuchaba. Nosotros estábamos hablando, los periodistas hablamos mucho, y él escuchaba. Y esa era una de sus diferencias, que mientras que los periodistas hablamos demasiado, a veces de manera inconveniente y sin aportar grandes cosas, él se percató que una herramienta del periodista es escuchar y hacer preguntas. Y de vez en cuando soltaba una frase. Y te aportaba sabiduría en cualquier comentario, por intrascendente y relevante que fuera. Yo recuerdo un día que estábamos haciendo comentarios sobre Canal 47, que era una televisión local de cierto empuje en aquel momento allí, ¿no? Por donde había una reportera total que era Eva María Macías, que hacía de todo, y asomaba por allí la bruja Lola. La bruja Lola, aquella que te ponía 2 velas negras y que asomaba por la televisión municipal. Nosotros estábamos haciendo chascarrillos, como podía hacer cualquiera, sobre estos personajes, y Antonio, acodado en un mueble, con su sonrisa, escuchaba, hasta que en un momento dijo: esa sería a la persona a la que yo le haría una entrevista, a la bruja Lola. Claro, tú miras a un director del periódico y dices, bueno, me extraña que un director del periódico tenga entre sus mayores pretensiones entrevistar a una bruja, ¿no?
Pero cuando después repasas su obra y ves pues al Ganapanes, al hombre que vivía en la sierra y que no salía de la sierra porque tenía una muela divina, a la abuela de los campos de Níjar que con 90 y pico años fumaba y le había salido una nueva dentadura, las caras de Belme que descubrió él, fue el primer informador de las caras de Belme, el hombre de la luz, pero también podemos hablar de la serie que hizo en el manicomio de aquí de Granada, o cuando estuvo a punto de ser padrino del hijo del Lute. Cuando cuentas y lees todas esas historias, comprende qué enseñanza y qué magisterio había detrás del director y profesor que quería entrevistar a la bruja Lola. Y a mí me lo resumió en una frase que pronunció también después en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, cuando dijo que él nunca había perseguido dar una primicia, no era un periodista para dar una exclusiva, que lo que quería era contar historias que jamás nadie hubiera contado y hacerlo al ser posible de manera diferente. Esa frase resume la esencia del periodismo. Un periodismo que Antonio ejerció de manera diferente, pero porque sus cualidades eran distintas a las que perseguimos el resto de periodistas, o al menos la mayoría de periodistas. Porque él, por mucho que fuera mi maestro y a mí me apadrinara porque pensó que iba a llegar lejos, mi periodismo es distinto al suyo. Me ha tocado ejercer y aplicar un periodismo radicalmente diferente al que él hacía. Pero es que él hacía un periodismo distinto porque tenía cualidades como profesor, como reportero, que el resto de periodistas despreciamos. Tenía, y se ha mencionado ya, humildad, cuando la inmensa mayoría de los periodistas somos más chulos de los que nos corresponden. Y él tenía esa humildad que le permitía estar cerca de todos. Tenía generosidad. Los periodistas, por más que digamos que somos corporativos y compañeros, intentamos pisarnos unos a otros, pero él era una persona generosa con todo el mundo, generosa, que siempre estaba regalando consejos, regalando noticias, regalando historias. Tenía humanismo, humanidad, y era un hombre bueno, pero eso no era solo un gesto y un rasgo de su carácter, porque el ser un hombre bueno le permitió ejercer el periodismo de una manera distinta, porque eso le permitió contar cosas diferentes y contarlas de manera que nadie antes las había contado. Y por último, yo creo que tenía otra cualidad, que era el magisterio hasta el final. Ese reportero que quería llegar a sus últimos días escribiendo en una libretilla tenía un magisterio no de galones, no de haber sido director de medios, sino el magisterio de haber gastado muchas suelas de zapatos, ¿no? Y eso, pues, humildad, generosidad, humanismo y magisterio son valores que pocos periodistas tienen. Yo desde luego no los tengo, pero sí hay algo que me enseñó y que tengo de él, que es el respeto a este oficio por encima de todas las cosas, que es un oficio que te da puñaladas, pero que no tienes que devolverlas, porque de Antonio aprendí que el periodismo no es una causa personal. El periodismo consiste en contar las causas de otros, los problemas de otros, las angustias de otros. Y ese fue, para mí, el gran magisterio que me dejó el reportero y el profesor Antonio Ramos. Que en este caso se le podría decir que yo soy su niño, porque fue mi redactor jefe, pero antes de eso en Sur de España, y me hizo un periodista, hablando claro. Hacía notas de sociedad muy bien hechas, hacía muy bien las notas del gobierno civil, de la Diputación, del Ayuntamiento, pero aquí mis compañeros, ¿sí?, los puedo llamar así, ya saben cómo se hacían entonces aquellas notas. El gobernador te daba lo que tenías que poner más o menos, pero la nota venía ya dada. Y entonces decidió que yo no estaba para eso y me mandó a hacer reportaje. Aunque mucho me tiene que levantar a las 6 de la mañana, ¿eh? Bueno, Juan de Dios Millado, lo primero que tengo que decir es, igual que Antonio, en el sentido de la libertad y del periodismo, una persona excepcional.
en los años más duros, ya finales del tardofranquismo, era director de la Gaceta Universitaria en Madrid y luchó hasta que se acabó la Gaceta Universitaria, lógicamente en aquellos años. Pero luego ya después se fue para Málaga, estuvo unos años en El Sol de España, otros periódicos, y sobre todo hizo la posibilidad de una obra sobre la transición democrática en Andalucía, que son, sin lugar a dudas, la fuente, creo, si no me equivoco, más importante que bibliográficamente hay en relación a ese tema, a ese amplísimo e importante tema. Pero es que además hizo la Enciclopedia de Andalucía, que son 20 tomos, que es una maravilla, que es un compendio extraordinario, y buscó, para hacerla posible, como director, a Antonio Ramos Pérez. Él sabrá por qué tenía esa confianza, querido Juan de Dios. Ay, bueno, me toca a mí cerrar. La verdad, bueno, señor alcalde, corporación, Carmela, Carmen, compañeros, pueblo de Alhama, agradecido de que recordéis a Antonio, pero no es hoy solo, sino toda la vida, se lo merece. Y digo esto después de haber escuchado a mis compañeros y haber escuchado al presidente del patronato, lo que Antonio Ramos ha significado en muchos aspectos. Por tanto, yo no voy a hablar y no voy a repetir lo que aquí se ha dicho, pero sí quiero recordar algunos momentos que nos marcaron a los dos de una forma muy profunda, hasta generar una confianza y un respeto y una tolerancia que teníamos ambos en unos momentos muy difíciles que había en España. Me vais a perdonar, pero Antonio Ramos era como una mosca cojonera. Era una mosca cojonera. Terminaba siempre o casi siempre saliéndose con la suya, pero dotándola de argumentos con una solidez intelectual que verdaderamente impactaba. Yo esto lo noté cuando él, que aquí no se ha dicho, era corresponsal de la revista Triunfo, revista de obediencia comunista de izquierda, donde los mayores intelectuales de España luchaban en la etapa final del franquismo, y él era corresponsal en Andalucía de la revista Triunfo. En esta revista dejó una huella profunda de su amor por esta tierra. Dejó una profunda huella por el respeto a tres palabras que entonces dominaban el concierto político y social de Andalucía, que no eran otras que autonomía, libertad, democracia, y una cuarta palabra que hoy en día está ocasionando pues momentos extraños en nuestro país, como era la palabra amnistía. 4 palabras que Antonio Ramos tenía grabadas en cada uno de sus artículos y sus intervenciones en la revista Triunfo. Y cuento esto porque yo trabajaba entonces en la revista Cambio 16. La revista Cambio 16, también aquí en Andalucía, de obediencia del Frente de Liberación Popular, el famoso Felipe, y con una tendencia socialdemócrata. Es decir, nos encontrábamos 2 periodistas, uno situado en una revista de clara obediencia de izquierda y yo en una revista quizás menos, pero que tenía y luchábamos. Y en los artículos de Antonio, que merece hoy en día recordar, había 2 cosas que lo marcaban perfectamente: respeto y tolerancia. Hoy en día el respeto y la tolerancia parecen ser, sobre todo en nuestra profesión,
algo que se ha olvidado casi por completo. Y digo que era mosca cojonera porque a mí me tocó posteriormente vivir con él 3 momentos verdaderamente apasionantes. No soy yo el que dice que era mosca cojonera. Una noche del mes de julio del año 2001 en Jaén presentábamos un libro que Antonio dirigía y coordinaba, la transición democrática de Jaén. Y el libro lo presentábamos Antonio y yo, y cuando terminó el acto se acercó quien entonces era vicepresidente del Gobierno de Andalucía, Gaspar Zarría, y dirigiéndose a nosotros dos después de felicitarnos, dijo: nunca he visto a moscas cojoneras tan grandes como vosotros. Antonio, que no se podía callar porque era una de sus virtudes, era la capacidad que tenía intelectual de reaccionar ante palabras de esta índole, dice: y lo que te queda todavía, Gaspar, por tener que soportar de nosotros. Antonio, cuando yo me acerco a él desde el punto de vista profesional, siempre he tenido una referencia que son los restaurantes. Es decir, en Sevilla, cuando se me ocurrió poner en marcha Crónica de un sueño en 9 volúmenes, contando la historia de la transición democrática en cada provincia, recurro a 17 periodistas. Y nos vamos a comer a un restaurante detrás del campo del Betis, donde por primera vez también allí se incorporan unas mujeres como Pilar del Río y Mercedes de Pablo, y Antonio se sienta a mi lado. Y me di cuenta de una cosa que aquí quizás se ha destacado poco: la capacidad que tenía Antonio de coordinar, aglutinar, convocar y atraerse a personas de distinto pensamiento para poder iniciar una obra en común. Yo me di cuenta rápidamente, y después de esa comida cogí a 2 Antonios, que los quiero como si fuera yo mismo: Antonio Ramos Espejo y Antonio Chica Godoy, que me ha pedido que disculpe no estar aquí presente porque tenía un compromiso familiar. A los 2 Antonios yo los hago directores y coordinadores del proyecto de la transición democrática. ¿Saben ustedes lo que significa coordinar a 187 entre periodistas, políticos, sindicalistas, para poder poner y contar la verdad de cómo fue la transición en Andalucía? En aquella comida estaba Francis Romacho, un jovencito experto ya en las lides periodísticas, con capacidad de poder contar, porque éramos periodistas que nos habíamos mojado el fondillo de los zapatos y los pantalones recorriendo Andalucía en momentos enormemente complicados y difíciles. Era un periodismo no como el que ahora se hace, que te llega prácticamente hecho, sino que teníamos que, con Antonio Ramos, como él contaba y cuenta aquí en la introducción, teníamos que mojarnos los pantalones para contar, recorriendo Andalucía, las 8 provincias de Andalucía. El segundo experimento, que para mí fue, en 15 segundos pasó de experimento a realidad, ocurrió en un restaurante, en una tasquita del barrio de Triana de Sevilla, donde de nuevo nos juntamos unos cuantos periodistas que veníamos de presentar el libro de la transición democrática de Cádiz. Allí estaba Romacho, estaba Antonio Checa, estaba Pablo Juliá, estaba Juanito Teba, que ya desgraciadamente ha fallecido. Y a la 1:30 de la mañana, Antonio Ramos dice: Juan, y me entregó una servilleta de papel y me dice: firma. Habíamos estado hablando de la necesidad de
hacer la Enciclopedia General de Andalucía. Claro, ¿quién estábamos allí? Unos muertos de hambre, sin dinero, sin medios, sin periodistas. Y Antonio, yo firmé en un papel, en una servilleta de papel, que me comprometía a gestionar la posibilidad de editar la Enciclopedia General de Andalucía. Dormí en un hotel allí en Triana y al mañana siguiente hice una gestión, llamé a Antonio y dije: Antonio, eres el director de la Enciclopedia General de Andalucía. ¿Cómo? A partir de ahora, si quieres, eres el director. Y así fue. Que en la historia, que en la Enciclopedia General de Andalucía, Antonio demostró algo que se ha dicho anteriormente, que era, aparte de su capacidad profesional, la capacidad de coordinar, y aquí está Jesús Chacón, que era su redactor jefe en la enciclopedia, a cientos de personas. ¿Saben ustedes lo que es coordinar a cientos de profesores universitarios, historiadores, sociólogos de las 9 universidades de Andalucía? Eso solamente lo podía hacer una persona como Antonio, no había otro. ¿Por qué? Porque tenía autoridad intelectual, autoridad moral y autoridad y capacidad para hacer un documento vivo de la historia más reciente, no solamente la historia pasada, sino de la historia más reciente de Andalucía. Antonio, enciclopédico, Antonio, como he dicho antes, con capacidad para aglutinar personas, mosca cojonera para conseguir en aquello en lo que estaba convencido, y que, como he dicho al principio, tenía 2 señales de identidad muy claras. 1, autonomía. 2, capacidad y capacitación profesional. Por eso, la memoria que aquí hoy se tiene de Antonio Ramos, el haber conocido a Carmela en aquellos años difíciles y complicados, estoy hablando que empezamos nuestra relación en el año 2001 y que duró durante casi 10 años, porque hicimos también la enciclopedia de Sevilla, la de Jaén, la de Córdoba. A mí, cuando hablo de Antonio, no tanto como a Francis Romacho, que tiene en su corazón y en la piel vivencias muy directas, yo tengo el recuerdo de Antonio como la persona más honesta, más cabal, más honrada y más capacitada para buscar la verdad en nuestra profesión como nunca he conocido. Por eso, gracias al pueblo de Alhama por haber dado a este hijo predilecto, y gracias a la familia de Antonio y a la corporación y el patronato, porque estáis haciendo algo que es enormemente importante: mantener viva la memoria y la historia de un personaje, y yo diría casi exclusivo de la Andalucía reciente que hemos vivido y estamos viviendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido jefe. Hoy se cumplen 9 meses y una semana del fallecimiento de Antonio. Se nos fue físicamente, pero nunca se nos irá en su significado y en su valor en todos los órdenes. Yo voy a decir una simpleza, pero la digo con el corazón, después de lo que ha anunciado nuestro presidente Raúl. Y es que a partir de hoy nace también y se amplía ese espíritu del patronato al crearse el premio y mantenerse precisamente cuando sería un parto que hoy va muy bien a los
y lo hará para siempre. Aunque sea agridulce, como decía antes, Antonio, de verdad, Carmen, estaré diciéndonos que nos dejáramos de tontería y que el acto es totalmente dulce porque sale del corazón. Muchísimas gracias. Bien, a continuación se va a proceder a la entrega de la medalla de honor a título póstumo. Paso a leer el acta de concesión. El Patronato de Estudios Alameños, en su sesión de Junta General el pasado 23 de septiembre de 2023, acordó por unanimidad conceder la medalla de honor a título póstumo al ilustrísimo señor don Antonio Ramos Espejo, en justo reconocimiento a los muchos méritos que en él concurrieron, tanto como alameño, así como miembro de número de esta entidad en su primera etapa, y muy especialmente por haberse convertido dentro de la historia del periodismo español e innovador del periodismo andaluz a nivel nacional. Alhama de Granada, a 2 de diciembre de 2023. No, no hace falta. No, por aquí. Por favor, yo quisiera hablar un poquito de Antonio. Le hacemos entrega y a la continuación. Perdón, es que no sabía. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el señor alcalde accidental y si quiere luego al final. Estuvo siempre con nosotros, vivíamos en Barcelona. Eduardo había sido un hombre con una historia potente y lo tuvimos siempre como amigo, como compañero, como hermano y confidente. Diría muchas cosas de Antonio, pero que ya no quiero cansar a la gente, pero cosas personalísimas, como él estuvo siempre al lado nuestro y de los compañeros que nos movíamos en la clandestinidad más o menos. Y recuerdo una anécdota, el Vaquilla, que todos conocemos, que estaba en la prisión de Girona, nos había escrito diciendo que él quería una máquina para escribir sus memorias. Entonces hicimos una serie de un blog donde cada uno ponía lo que quería. En esto que una mañana se presenta en mi casa Antonio, en nuestra casa, y le digo, mira, te voy a dar un sablazo porque estamos vendiendo estos billetes para comprarle al Vaquilla una máquina para sus memorias. Y entonces Antonio dijo, eso está arreglado. Era el momento que se había acabado la máquina de escribir y la había sustituido el ordenador. Y dijo, yo le mando esta máquina a Vaquilla, a la prisión de Girona, pero se la mando con carro grande. Entonces, imaginaros la sorpresa, la maravilla. Él era así, hacía estas cosas, era impensable. Se daba cuenta de lo que estábamos haciendo, que no era una gran cosa, pero que hacíamos lo que podíamos. Estuvo siempre a nuestro lado, también corriendo peligros, puesto que eran tiempos en que te la buscabas por nada. Yo como granadina colaboré con él. Ahora se acaba de hablar de la enciclopedia, y hicimos muchas cosas juntos.
Carmen, sus hijos, pero sobre todo Carmen, era la que siempre me invitaba a su casa cuando yo iba a Sevilla a dar una conferencia o a recibir esos premios de periodismo que me dio la Universidad de Sevilla, que eso lo había promocionado Antonio. Antonio es una persona, como todo lo que habéis contado aquí, que yo estoy emocionadísima, porque que no piense la gente que estamos hablando a una persona que le rendimos un homenaje merecidísimo, un homenaje a un hombre que ha estado entre nosotros con una modestia, con una valentía, con una fraternidad, siempre al lado de los de abajo. El año que un reportaje de los maravillosos de Antonio, de Triunfo, cuando él se va a Alemania a convivir con aquellas gentes nuestras que poblaron Alemania, que enriquecieron a Alemania y a España, y nos contaba a su regreso todo lo que había vivido, que había querido a él saber cómo vivían, cómo comían, cómo trabajaban aquellas gentes. Esos reportajes de que se ha hablado aquí, ahora es muy difícil hablar algo original de Antonio, porque verdaderamente han estado ustedes muy estupendos, pero se han olvidado de que Antonio tenía una faceta femenina muy importante, es decir, estaba con la mujer, nos entendía muy bien. De ahí esos libros suyos que no se han mencionado, la faceta lorquiana de Antonio, que es muy importante, porque su faceta no es de los grandes personajes, es de los personajes pequeños, obreros, criadas, como la Poncia, como tanta gente pequeña y noble que pueblan la obra de Lorca. Y él nos ha enseñado con mucha humildad, con mucha valentía, con mucho talento, y nos ha cobijado a las mujeres. Por eso a mí me ha extrañado que aquí nos hablara de Antonio feminista, porque lo era, porque estaba con nosotros. Se ha hablado, ¿no? Sí, bueno, lo he oído a todo y me ha parecido estupendo. No se puede, la vida de Antonio necesitaría un mes para completar todo. Es verdad, eso es verdad, es verdad. Pero yo, el nombre... Iba a hablar del alcalde y lo ha interrumpido. Yo le rogaría que dé los terminados su parte. Bueno, pues muchas gracias para los que quiero, que son muchos, sobre todo Carmen hermana, y sus hijos y sus nietos. Perdonad que me haya entrometido, pero yo creo que yo tenía que hablar un poquito de las muchas cosas que hemos hecho y que este señor me ha llamado la atención, pero no me arrepiento de decir, Antonio, maravilla, te queremos, y ha sido una luz. Bien, pues muchas gracias a todos los ponentes, periodistas, por vuestra presencia hoy aquí en Alhama y en este emotivo acto de homenaje a nuestro hijo predilecto, Antonio Ramos. De las intervenciones podemos extraer que Antonio no solo fue un gran periodista, académico o profesor, que por supuesto, sino que también fue una gran persona. Y muestro de ello son las palabras de afecto, cariño y respeto con las que todas y cada una de las personas que han participado en este acto se han referido a él. El 25 de junio de 2020, el pleno de este ayuntamiento, a propuesta de su alcalde, aprobó por unanimidad el nombramiento como hijo predilecto de un personaje con la relevancia cultural y académica de Antonio Ramos Espejo. Antonio, por aquel entonces, ya había recibido decenas de premios, como el Premio Andalucía de Periodismo o la Medalla de Oro de Andalucía, por tratarse de una de las figuras clave de la renovación del periodismo andaluz y por ser maestro de varias generaciones de periodistas andaluces. Siendo el nombramiento de hijo de predilecto de Alhama el último gran reconocimiento como prohombre alameño que le quedaba por recibir. Un título de hijo predilecto que solo puede recaer en quienes, habiendo nacido en el municipio de Alhama, hayan destacado por sus cualidades o méritos personales y singularmente por su trabajo o aportaciones culturales, científicas, sociales, políticas o económicas, en beneficio de la localidad de Alhama,
alcanzando tan alto prestigio y consideración general que la concesión de este título de hijo predilecto debe estimarse por el Ayuntamiento como el más adecuado y merecido reconocimiento de esos méritos y cualidades. Cualidades y méritos que la figura de Antonio Ramos encarna de forma sobrada. Antonio nació aquí en Alhama, a escasos metros de este ayuntamiento, en la calle Enciso, calle que ha visto alumbrar a 4 de nuestros hijos predilectos. Hoy nos congregamos aquí para homenajear su figura y su legado. Antonio, maestro de periodistas, pasará a la historia como un alameño que marcó una época en la historia del periodismo andaluz, como un referente en las ciencias de la comunicación, y de esto es de lo que damos fe hoy, rodeado de grandes profesionales que han prestado testimonio de su grandeza como periodista y como persona. El recuerdo de Antonio Ramos siempre estará presente en su Alhama natal, habiendo pasado a la posteridad como un alameño de pro, como una de esas personas que marcaron una época en la historia ya no solo de nuestro pueblo, sino de Andalucía y de España, quedando hoy patente el grato recuerdo y el gran cariño que todos y cada uno de los presentes que nos acompañan en este evento tenían por Antonio. Antonio Ramos ya forma parte de la historia de Alhama, de la historia de su Alhama. Muchas gracias. Y para concluir el acto le cedo la palabra a su hija Carmen. Hija de Antonio. Al Ayuntamiento de Alhama, a Juan, a Mati, a todos, a Sandra, al patronato, y indudablemente destacar la figura de Raúl y de Andrés por hacer esto posible, y además con tanto cariño y dedicación. Dar las gracias a Kiko, a Alejandro, a Juan de Dios, a Francis, a mi tío Manolo por estas bonitas palabras. Muchas gracias a Gerardo y a Lina por permitir poner la placa en su fachada. Gracias de corazón. A toda mi familia de Santa Cruz, a todos los Ramos, a todos los Espejos, mi familia de Almería, mis hijos y mi marido. Y a mi madre, gracias por ser tan valiente y luchadora. Gracias a todo el pueblo de Alhama. A todos gracias porque sé el cariño tan grande que le teníais a mi padre. Gracias. Y damos por concluido el acto en homenaje de nuestro hijo predilecto Antonio Ramos, y os invito a todos los presentes ahora a un aperitivo que se va a ofrecer aquí abajo en la Galería del Campo. Muchas gracias y buenas tardes a todos.